Gracias a Dios. ¿Cómo ve el avance, hermano? ¿Verdad que vamos? Gloria a Dios. Los baños también, con la ayuda de Dios, al menos van a estar ya cimbrados para poner la losa. Y que la próxima semana ver si ya podemos ponerle los muebles para que podamos ya hacer uso de ellos. Así que, ¿cuántos están contentos por eso? Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya viste, ya están ahí listas las 3 columnas que faltaban todavía. Y todo eso se lo debemos a mi Señor, a los hermanos que con su generosidad, con el corazón limpio, puro que tienen, porque se necesita tener un corazón muy limpio, muy puro para creer que lo que tú mandas a una persona realmente se lo va a gastar en aquello para lo que te lo mandó. Y yo les agradezco su confianza. Y de verdad, cada peso que nos han mandado, los ama mi familia, están mis hijos, saben que todo se ha gastado realmente como nos lo han mandado. Cada peso se ha gastado en este lugar, nada se ha gastado para nosotros mismos. Así que de verdad, Dios lo sabe y gracias a Dios porque Él también sigue proveyendo. Amén. Así que sigan orando, hermanos. Te recuerdo, el 30 de abril, si estoy correcto, el 30 de abril, el Día del Niño en México, estamos teniendo promesas de fe para poder poner nuestra estructura. Necesitamos sacar cuando menos, unos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 partes de la estructura y techarlo para que cuando vengan las lluvias no tengamos problemas. No sé cómo reacciona el piso de aquel lado, si llueve y el agua hacia dónde se va a ir, pero creo que mi hermano, ya me acordé, lo dejó que fuera hacia los lados y tendrán su salida en su momento. Así que te pido por favor que contemples el 30 de abril como una fecha en la que tú puedas ofrecer al Señor algo de lo que va a costar esta estructura. Entonces, entre la estructura y la lámina, hermano, nos vamos a gastar casi los 500,000 pesos entre las dos cosas. Así que estoy hablando completo. Entonces, te pido por favor, cuando tú siembres tu semilla de fe, mi Señor se encarga de hacerla crecer, esa semilla, de que se convierta no en una semilla sino en un árbol y que podamos ver el fruto de aquello que sembramos. Amén. Entonces, considéralo entonces. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo que todos los que estamos hoy somos de casa. Así que, ¿cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a declarar con convicción, con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. El tema de esta tarde se llama pasando al siguiente nivel de fe. Pasando al siguiente nivel de fe. Amén. Ahora, la palabra, hermano, nos habla de varios niveles de fe. No nos lo habla de una manera como educacional, es decir, no nos lo enseña como que de esa manera debiera de ser. Pero Jesús habló acerca de varios niveles de fe. En algunas ocasiones, estando con sus discípulos, les dijo que no tenían fe. En otra ocasión les dijo hombres de poca fe. En otra ocasión vemos hablando con una mujer que era sirofenicia y le dijo: mujer, grande es tu fe. Amén. Entonces esto nos habla de que realmente existen varios niveles de fe. La palabra nos enseña, como lo vamos a ver en unos momentos más, que cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, te es dada la medida de fe. La medida de fe, no dice una medida de fe, le llama la medida de fe, que quiere decir que a todos nos es dada la misma cantidad de fe, del mismo tamaño para todos, la misma proporción, pero que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerla crecer. Algunos tienen más fe que otros, pero no es que a unos les hayan dado más fe que a otros hermanos, sino que algunos han aprendido a desarrollarlo mejor.
Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Cómo es que podemos desarrollar nuestra fe? De tal manera que de pasar de ser de creyentes de poca fe a ser creyentes de una fe en crecimiento. De una fe en crecimiento pasar a ser creyentes de una fe firme. Y de una fe firme pasar a ser creyentes de una gran fe. Amén. ¿Cuántos creen que lo necesitamos todos? Y pastor, pero yo no sé dónde estoy. Lo que vamos a hablar hoy te va a ayudar a identificar en qué nivel de fe te encuentras. Amén. Por eso te pido que vayamos a 2 de Corintios capítulo 10 verso 15, donde vamos a ver que la fe crece. La fe crece, la fe no es para que se quede del mismo tamaño. El verso 15, vamos a estar viendo muchas citas mientras haya manera de que lo puedas ver. Búscalo y cuando la oscuridad ya no te deje, ya no te permita, anota nada más para que veas que sí dice lo que tu servidor va a leer. Dice la palabra en el verso 15 de 2 de Corintios 10. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, ¿conforme qué? Conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Lo que yo quiero que pongas atención es que conforme crezca vuestra fe, lo cual habla que muchos, o más bien todos los creyentes tienen que ir buscando que su fe crezca. No es responsabilidad de Dios que tu fe crezca, es responsabilidad tuya. Amén. Dios ya te dio la medida de fe. Ahora depende de ti hacer que tu fe crezca. La Biblia promete muchas cosas, las cuales no van a ser posibles que lleguen a tu vida a menos que permitas y que desarrolles el que tu fe crezca. Amén. Debes saber que todos tenemos fe. Te lo acabo de decir. Romanos 12:3 nos habla acerca de que a todos nos ha sido dada la misma medida de fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te fijas, dice conforme a la medida, no dice conforme a una medida, como diciendo a unos les dio una medida y a otros otra más. Dice la medida de fe, la cual nos fue dado a todos. Tenemos la misma medida cuando llegamos al Señor. Nuestra responsabilidad es hacerla crecer. Ahora, para que esto suceda, debemos creer lo que la palabra de Dios dice. No leas la Biblia como algo que se escucha bonito, como un libro de historias asombrosas, como si no fuera real, como si fuera un cuento de hadas. Cada escena, cada renglón, cada palabra que está escrita en la Biblia, hermano, fue completamente real lo que ahí se narra, pero también es completamente verdad lo que ella dice. Cada palabra que está allí no está ahí accidentalmente. Intencionalmente Dios puso cada una de esas palabras. Ninguna está de más. Ninguna. Amén. Así que tienen que considerar eso. Tienes que considerar también que cada palabra de la Biblia, hermano, es tu responsabilidad creerla. Tienes que tener toda la intención de leer la palabra y creer lo que ella dice. Tú eres el que decides creerla y Dios es el que afirma, ¿sí?, cada una de esas promesas en tu corazón. Te lo voy a decir de otra manera. Al inicio, cuando tú decides creer un versículo, un pasaje, es más o menos como de este lado tenemos castillos que han sido cubiertos con madera para que depositen allí la mezcla de cemento que han hecho los muchachos. Bueno, y además sus compañeros de trabajo. Ahora, la madera que está ahí, cuando tú lo notas que la están poniendo, está vacía. No hay nada adentro. Y cuando la están poniendo, tú puedes decir, oigan, ¿y qué van a dejar ahí esa madera todo el tiempo? ¿O para qué la ponen? Se va a ver muy fea la construcción. Y ellos te van a contestar, no, es solo un tiempo. Después le vamos a vaciar cemento, ¿sí? Y ese cemento vamos a quitarle la madera y finalmente quedará allí el cemento. Lo que era temporal, después se hará algo permanente. Amén. Ahora, ¿qué te está diciendo el Señor? Cree la palabra. Primero, intencionalmente di, esto es verdad, esto es cierto y decido creerlo, lo acepto. La Biblia dice que no te preocupes por lo que has de comer ni por lo que has de vestir. ¿Eso es mentira o es verdad? Tienes que decidirlo. Y lo primero que vas a hacer cuando digas es cierto, es como poner el molde de madera para poder vaciar ahí el cemento. Tu responsabilidad es poner el molde de madera.
Dios en su momento va a llenar ese molde con lo permanente, con lo eterno. Amén. Se volverá una fe producida por Dios. Pero la responsabilidad que te toca a ti es poner ese molde y decir lo creo. Y cada vez que voltees a tu bolsillo, que vayas a tu cuenta en el banco y veas que está vacía, tú puedes decir no me importa. De todas maneras, yo sé que el Señor me va a proveer. El Señor me va a dar de comer, el Señor me va a vestir, el Señor me va a sanar. Yo he puesto ya el molde de madera. Mi Señor, Padre, estoy listo para que empieces a vaciar ahí tu fe, la fe que Él hace crecer. Amén. La fe que está en tu interior. Ahora bien, nuestra fe no puede crecer sin la palabra de Dios, hermanos. Es imposible que la fe crezca sin la palabra. Si no conoces la palabra de Dios, hermanos, entonces la fe no puede crecer. ¿Cómo vas a creer algo que no sabes que existe? ¿Cómo vas a creer algo, por ejemplo, alguna persona tuvo un problema legal y platicaba, me amenazaron que me van a hacer contra mí, levantarme demandas, denuncias, eso me amenazaron, nos platicaba ayer un hermano. Y yo le decía, no importa, hermano, la Biblia dice que cualquiera que se levante contra ti en juicio, delante de ti caerá. Entonces, pero ¿cómo va a reclamar esa promesa si no la conoce? Todo lo que te sucede en la vida ya tiene de respaldo una palabra que va a cambiar lo que te está pasando siempre y cuando la creas. Pero ¿cómo vas a creer si no conoces lo que la palabra de Dios dice? Honestamente, ¿cada cuándo lees la palabra? Y cada que la lees, de lo que lees, ¿cuánto verdaderamente crees en tu corazón? La Biblia dice que la fe viene por oír y oír y oír la palabra de Dios. La fe no viene por problemas, se los he enseñado mucho. La fe no viene por orar. Una hermana me mandó un mail hoy y me decía, pastor, le pido que ore por mí para que mi fe crezca. Pero eso no puede ser. No puedo orar por ti, que la fe crezca en ti, porque la fe solo puede crecer por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. En la medida que le prestas tus sentidos a la palabra, en esa medida la fe empieza a crecer. Porque tus oídos se acostumbran a escuchar del mundo una cosa, pero a creer de la palabra de Dios otra cosa. Tú ves en el mundo algo terrible, pero confías en lo que has leído de la palabra. Ahora, la palabra que genera el mundo siempre produce temor, siempre produce dudas. Todo lo que ves con tus 5 sentidos, lo que percibes con tus 5 sentidos, te va a generar miedo, te va a generar duda, te va a generar angustia. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la vida del mundo. Todos los problemas que ves afuera tienen como propósito producirte miedo. Todos los problemas que estás enfrentando no tienen ningún poder sobre ti. Piensa en el problema que estás enfrentando, en el que sea. No tiene el más mínimo poder sobre ti. No sirve de nada. Son cosas que el enemigo, que el mundo ha traído contra ti, que la carne ha traído contra ti, pero que tienen 0 poder. El poder se los entregas tú cuando empiezas a tener miedo. Tu problema no es tu problema, el problema es lo que crees acerca del problema. Si tienes miedo, entonces esa fe negativa es lo que provoca que eso que temes venga a la realidad. Es exactamente igual que la fe. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. ¿Qué es el temor? O la preocupación o la angustia. La certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. No ves el problema que te dicen que es terrible sobre tu vida, esa deuda, esa situación difícil. Eso no es problema. El problema es el miedo que produces, que es una fe, a fin de cuentas es algo que ya crees y empiezas a decir, por favor, alguien ayúdeme, porque el asunto es terrible. Eso es lo que te hace daño, no el problema. El problema no tiene el más mínimo poder. Tú lees en la palabra que Dios te promete sanarte, pero como no lo ves, no lo sientes y no generas fe en eso, entonces aunque ahí está escrito, eso no tiene un efecto sobre ti. Lo mismo es el temor. El problema viene y te dice no vas a poder, no podrás salir adelante, no podrás avanzar, no podrás pagar, no podrás sanar, no podrás salir las cosas bien. Y entonces hasta ahí nada más, cuando eso está sucediendo en tu vida, hasta ahí no pasa nada. El problema es cuando empiezas a tener miedo.
Y empiezas a decir, ah, caray, oye, pues háblale a la familia, vamos a ver qué vamos a hacer porque esto se está poniendo terrible. Esa reacción es la que hace posible que que el problema que tienes venga a tu vida. ¿Cuántas cosas has tenido miedo y no sucedieron? Porque no le diste suficiente miedo. Hasta que le das suficiente miedo, Satanás lo puede traer. Te lo he dicho así, Dios no puede hacer nada por ti si no tienes fe. Satanás no puede hacer nada contra ti si no tienes miedo. Así de simple. Tienes miedo, entonces Satanás puede actuar contra ti con lo que él te dijo. Tienes fe, entonces Dios puede actuar a favor de ti cuando tú le crees. Los dos están esperando qué reacción tendrás a lo que ellos dicen. El diablo dice, te voy a afectar, y tú dices, no, por favor, no. Y entonces ese miedo es lo que produce, lo que hace que él pueda actuar contra ti. El Señor dice, yo te voy a bendecir, pero tú dices, es que yo lo veo difícil. La verdad yo no veo cómo. Y el Señor dice, bueno, está bien, entonces no. Pero cuando tú dices, Señor, de verdad te lo creo, gracias, en el nombre de Jesús, entonces Dios puede actuar a favor de ti. Ahora, la única manera en que podemos agradar a Dios es teniendo fe. Agradamos a Dios cuando tomamos los principios de la palabra y los aplicamos directamente a nuestra vida. Amén. Esa es una manera de agradar a Dios. Si vamos a caminar con Dios, hermano, tenemos que caminar con fe, de acuerdo a la palabra. Eso muestra que estás creyendo lo que Él dice. Él te dice, págale con bien al que te hace daño. Y tú puedes decir, pero Señor, si me hizo daño. Lo que Dios te está diciendo es, si tú dejas entrar maldad en tu corazón, entonces yo no te puedo hacer bien, porque tú decidiste actuar mal. Es decir, te estás yendo del lado del mal. Lo único que puede venir contigo, a tu vida, a tu familia, a tu negocio es mal. Así que tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios. Tienes mucho miedo o vives con miedo porque no tienes palabra. Si tuvieras palabra, entonces podrías vencer el miedo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios quita el temor. Apréndete esto. Solo la palabra de Dios quita todo temor. Nada más. Amén. Tienes solamente palabras del mundo donde te dice lo terrible que va a ser este año, lo difícil que está la situación en Europa, cómo ha subido el dólar, todo, cómo ha bajado el petróleo y todo ese tipo de cosas solo te van a causar miedo. La palabra de Dios te va a dar fe, te va a dar paz. Pero si no tienes palabra de Dios, ¿cómo puede Dios darte fe, darte paz, darte alegría? Amén. Y sin palabra tu fe no va a estar creciendo. Te dije, Jesús habló de varios niveles de fe. Entre los creyentes hay poca fe, fe en crecimiento, fe firme y gran fe, una fe grande. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la manera de alcanzar esos niveles. Amén. Hoy vamos a aprender, hermano, cómo incrementar nuestra fe al máximo para llegar a tener una gran fe. Primero que nada, vamos a hablar de la gente que tiene poca fe. Poca fe. Las personas que tienen poca fe solo reaccionan ante las circunstancias. Ocurre algo malo en sus vidas e inmediatamente entra el temor, la angustia, la preocupación, e incluso la molestia. En el caso de los hombres, cuando tenemos miedo, nos volvemos un poquito más enojones. ¿Cuántas hermanitas se habían dado cuenta? No solo en eso, también cuando tienen una visión de algo, cuando tienen un proyecto entre manos, los hombres son más enojones, porque están concentrados en eso. Y cuando una hermanita por ahí quiere hablar de algo y lo saca de ahí, de repente ellos se molestan porque nosotros no podemos estar en 20 lugares a la vez como ustedes, hermanitas. ¿Sí? Nosotros solo concentrados en una. Ahora, en lugar de responder ante el problema con fe basado en la palabra de Dios, las personas con poca fe responden a las circunstancias con miedo. ¿Cuántos están enfrentando un problema ahora? Una enfermedad, una dificultad, gloria a Dios. Pero la van a enfrentar en algún momento, Por eso mi Señor dice, te voy a dar palabra ahora porque vienen y lo tienes que vencer. Te voy a enseñar cómo vencerlo, ¿sí? Si tienes miedo, solamente aceleras ese mal que el enemigo te está diciendo que viene contra ti. La poca fe entonces responde a las circunstancias con miedo. Mira, Marcos 4:35 dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, pues vamos a ver, ¿verdad? Si tenemos suerte en pasar.
si no hay una circunstancia difícil, pues llegaremos. Primero Dios, que no nos pase nada. ¿Así les dijo? No dijo, vayamos al otro lado, pasemos al otro lado. Es un hecho, era palabra de Dios. Dios dice, ve al otro lado del problema. Mira del otro lado del problema. El verso 23, pero de Mateo 8 dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vieron la tormenta y reaccionaron ante la tormenta con miedo. ¿No vamos a poder? ¿Alguna vez has tenido un problema económico que sucedió algo donde tú requerías dinero y de repente dijiste, no vamos a poder? No vamos a poder, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes cuál sería la pregunta de Dios para ti? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Y entonces les dice, hombre de poca fe, ¿reaccionas con miedo ante las circunstancias? Entonces eres una persona de poca fe. De poca fe, ¿sí? No está diciendo que no tiene nada de fe. Dice, son de poca fe. De poca fe. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El peligro de los discípulos no era la tormenta. La tormenta no les podía hacer nada. El problema era el miedo con el que estaban reaccionando ante la tormenta. El miedo es el verdadero peligro. El problema, esa amenaza, esa situación que te dicen que vendrá sobre ti, esa enfermedad que dicen que puedes tener, todo eso no te hace daño. El SIDA no te mata el miedo a que te mate, es lo que te mata realmente. El hepatitis C no mata a nadie, es el miedo a la hepatitis C lo que mata a las personas. El cáncer no mata a nadie, es el miedo a esa enfermedad lo que realmente mata a las personas. Tu problema no es el peligro que estás enfrentando, tu problema lo produces tú mismo al reaccionar con miedo ante lo que te están diciendo. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo hoy? Amén. Entonces, todo lo que venga a tu vida, todo lo que se presente, hermano, eso no es problema. Así también se presentó la Biblia y dijo, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y tú escuchaste eso y no reaccionaste, y por eso no sucedió en tu vida. No dijiste, Señor, te lo creo, gloria a Dios, creo que así será. Y por eso no sucedió en tu vida. Pero vino un problema donde dijo que tú te irías a la bancarrota. Y inmediatamente tu reacción desde dentro de 10, agarras más aire. Todos reaccionamos al miedo así. Esa reacción es la que provoca que ese problema venga. Es ese miedo. No es el problema en sí. El problema solo está presentándose. Pero eres tú el que lo traes a tu vida con tu miedo. La promesa de Dios se presenta delante de ti, pero solo tú lo puedes traer a tu vida con fe, diciendo de gloria a Dios y empezar a alegrarte, empezar a mostrarte delante de los demás como si esa promesa ya estuviera en ti. Es lo que haces con el miedo. El problema todavía no llega y ya le estás llamando a tu familia. Fíjate, es que nos acaban de avisar que si mañana no pagamos ese dinero y van a hacer y van a volver y tenemos mucho miedo. No podrían ayudarnos de allá, los dólares están buenos ahorita acá en México. Entonces, eso es, esa reacción que deberías de tenerla hacia la palabra la tienes hacia el problema. Y eso hace que el problema venga. Tus emociones reaccionan con miedo. Si tuvieras fe, tus emociones reaccionarían con paz y con gozo. Tú dirías, gloria a Dios, acabamos de orar, todo solucionado, Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te fijas qué diferente? Fíjate qué interesante que cuando tienes miedo, lo de afuera lo metes a tu interior. Jalas aire. Y que cuando tienes fe, sacas de adentro y dices, es algo interesante. Las emociones funcionan así. La paz exhala. Qué bueno, gloria a Dios. Pero el miedo inhala y retienes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Y estás calando más. Lo estás metiendo. Es una manera en que tu cuerpo te está diciendo, te estás trayendo el problema. Y cuando haces, sacaste el problema. No lo trajiste dentro de ti. No lo tomes como una ley. Es solamente un ejemplo para mostrarte cómo de afuera hacia adentro te traes aquello que temes. Y cómo desde tu interior, desde la fe que Dios ha puesto en ti, sacas a tu exterior, ¿sí?, lo que el Señor promete. El problema está afuera. Dice, no puedes, no lo vas a lograr, jamás saldrás adelante. Y entonces tú haces, y lo estás trayendo, literalmente lo estás metiendo a tu interior. Está afuera, pero va hacia adentro. En cambio, cuando tienes fe en la palabra, que tú dices, bueno, el Señor dice que ningún arma contra mí prospera. La palabra de Dios dice que Él suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no me preocupe por lo que he de comer, por lo que he de vestir. En el nombre de Jesús lo creo. La paz produce eso, sacando del interior de tu espíritu, de tu corazón, aquello que dijiste creer. Tus emociones se quedan en paz y empiezas a sentirte contento. Pero cuando tienes miedo, tus emociones se quedan angustiadas, tienen preocupación y estás meditándolo. Nunca vas a resolver un problema dándole vueltas. Mejor dale vueltas a la solución. El Señor está a cargo, en el nombre de Jesús. Así que lo peligroso no es tu problema, sino lo peligroso es la falta de fe con la que enfrentas tu problema. Lo peligroso no es la enfermedad, sino la falta de fe con la que enfrentas la enfermedad. Tu problema no es la escasez, sino la falta de fe con la que enfrentas la escasez. Te lo dije hace 15 días, si no mal recuerdo. Sí, nunca deberías decir qué pesada es esta enfermedad. Lo que deberías de decir es qué pesado es no creer que Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y que por sus llagas he sido curado. Con eso te enseño que el problema no es problema. No afecta en nada mientras tú no lo dejes entrar. Ese problema se va a morir solo. Necesita de tu miedo. Necesita de tu reacción negativa para vivir. Tú decides no ignorarlo. No. Yo no viviré por eso. Yo viviré por lo que la palabra de Dios dice. Caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. Amén. Es ahí cuando tú debes decidirlo. Te toca a ti enfrentarlo. El problema es cómo enfrentas. Si lo enfrentas con lo que ves, con lo que oyes y con lo que sientes, va a producir miedo. Si enfrentas los problemas de acuerdo a tu capacidad económica, de acuerdo a tu capacidad, de apoyo de los familiares, de apoyo de los amigos, mi hermano, entonces va a producir miedo esa respuesta. Te va a producir temor. Siempre va a ser así. Tienes temor, estás enfrentando mal el problema. ¿Cómo sé que estoy enfrentando mal el problema? Porque tengo miedo, porque estoy preocupado, porque estoy triste. Por eso, porque estoy enojado. También por estar enojado. ¿Alguna vez pediste prestado a alguien? Fulano de tal me va a sacar adelante. Tú sabías, ayer le pagaron algo. Y vas a buscarlo y él te dice, no tengo. Y entonces ya regresas a la casa y no me quiso prestar, me dijo que no tenía, cuando yo sé que sí tenía. Primera, no es obligación prestarte, primera que nada. No es obligación de nadie ayudarme, ¿estás de acuerdo? Pero ahora estás enojado y ese enojo te habla de que estás buscando mal la respuesta. La respuesta está en Dios, en su palabra. ¿Cómo reaccionas ante lo malo? ¿Sí? Si dices, es que yo no puedo. ¿Sí? Si dices, es que yo no tengo, es que no encuentro la manera de salir de esto, lo estás enfrentando con tus fuerzas. Por eso tu cuerpo está reaccionando de la manera que lo está haciendo, con miedo, con angustia, ¿sí? Con preocupación, porque lo estás enfrentando mal. Tu cuerpo sabe que fuiste creado para enfrentar todo problema con fe. Pero como no lo estás enfrentando con fe, lo estás enfrentando con miedo, lo estás enfrentando con tus recursos, con tu capacidad, entonces el cuerpo dice, soy muy limitado, y tiene miedo. Y tiene miedo porque no encuentra recursos para salir adelante. Pero si vas con Dios, que es el ilimitado, entonces tu cuerpo descansa. Tu alma, tu mente, emociones y voluntad descansan. Y dicen, wow, Señor, yo te creo, estás a cargo en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Ahora, los discípulos empezaron teniendo fe. Actuaron con fe. Porque se subieron a la barca. Imagínate subirte a una construcción de madera y crees que no se va a hundir en todo el camino. Eso se necesita fe. O sea, empezaron con fe. El problema es que tenían una fe natural. Después permitieron que sus emociones tomaran el control cuando enfrentaron la tormenta. El problema del miedo, el problema de la incredulidad, de la falta de fe o de poca fe, es, hermano, que dejas que tus emociones tomen el control. Dejas que lo que ellas sienten sea lo que te dirija. Es que me siento mal, pastor. Siento mucha tristeza. ¿Y eso qué? Deja de dejar que tus emociones sientan. No les hagas caso. Háblales a esas emociones y dile: tranquilas, el Señor está a cargo. Él ha prometido, y dile qué ha prometido. Amén. Las emociones te indican cuando estás creyendo y cuando no estás creyendo. Cuando estás creyendo están en paz y tienen alegría. Cuando no estás creyendo, están preocupadas, angustiadas, llenas de miedo. Entonces es el momento de parar y decir: si sigo sintiendo miedo es que no estoy creyéndole a Dios. Señor, perdóname, no te estoy creyendo. Padre, muéstrame en tu palabra lo que debo de creer, en vez de creer que este problema me va a hacer daño. Muéstrame qué es lo que debo de creer. Amén. Así que cuando nuestras emociones son gobernadas por el miedo, nunca te van a llevar a la victoria. ¿Tienes miedo? Vas a perder. Le amarraste las manos a Dios. Dios no puede hacer nada. Nada. La preocupación, el miedo, la angustia, todo eso le amarra las manos a Dios. Estoy hablando no literalmente, obviamente. Estoy diciendo: Dios no puede actuar a favor de ti. Así que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ellos tuvieron una tormenta y dijeron: no, ya no llegaremos al otro lado. Moriremos en medio del mar. La poca fe empieza a creer cosas diferentes a las que Dios dice en la palabra. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Ellos dicen: no, aquí nos vamos a ahogar, pereceremos, este será nuestro destino, aquí quedaremos, nadie sabrá de nosotros. Probablemente algunos de nosotros llegue flotando a las orillas del mar, pero la tormenta es tan terrible que no vamos a vivir. Es decir, lo que Dios dice en su palabra no se va a cumplir. Lo que Jesús dijo que pasáramos al otro lado nunca será verdad. Aquí nos vamos a quedar. Como cuando el Señor te dice: no te preocupes por lo que has de comer, y sales de la iglesia, apenas vas llegando a tu casa y ya estás preocupado porque para mañana tú dices: ya no tenemos nada para comer mañana. Entonces de nada sirvió lo que escuchaste. Ahora, en la vida, hermano, todo problema, todo obstáculo o te hace crecer o te hace ser empequeñecido, te hace más pequeño. Tú decides. Si reaccionas con fe ante los problemas, crecerás. Si reaccionas con miedo ante los problemas, te vas más para abajo. Eres una persona más pequeñita. Ahora déjame preguntarte, vamos a suponer que cuando te convertiste, Jesús te quitó todo miedo. Es imposible que tengas miedo. Cuando tu servidor era más pequeño de lo que todavía soy, había una serie que se llamaba Juan Sin Miedo. ¿Alguien recuerda esa serie? Ya dijeron la edad, mi hermano. Ya está. Sí, ya está muy chavo usted también igual. Entonces, lo que pasa es que tenemos muy buena memoria también. Entonces, este jovencito era un muñeco realmente, como un moped. Y andaba por todas partes tratando de encontrar el miedo, pero nunca lo encontraba. Qué interesante, ¿no? Obviamente no era una persona llena de fe, más bien no sabía. Así lo manejaban, de eso se trataba el programa. Ahora, vamos a suponer que tú fueras Juan Sin Miedo. Ante ese problema, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Si a ese asunto no le tuvieras miedo, no estuvieras angustiado, ¿qué harías? ¿Cómo lo enfrentarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo qué más? A ver, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué pensarías? Si no tuvieras miedo para ese problema. Si no supieras qué es eso, ¿cómo pensarías? ¿Qué imaginarías? Si no existiera el miedo.
¿Te das cuenta que es una reacción completamente diferente a la que estás enfrentando la situación? ¿Alguien se da cuenta de eso? Andaría tranquilo, haría lo que tengo que hacer, creería en Dios y confiaría en Él y agradecería, alabaría al Señor, declararía su grandeza, ¿sí? Y a todo mundo que me preguntara le diría, todo está bien, todo está tranquilo, ¿qué no me ves? Estoy contento, lleno de paz. Amén. El problema es que tú le das entrada al temor, ¿sí? Ahora, dime qué es lo que está creciendo dentro de ti, ¿fe o miedo? Amén. Esa es la poca fe. Es decir, vienen los problemas y reaccionan emocionalmente ante el problema. Emociones. Es una persona de poca fe. Ahora, una persona que tiene fe en crecimiento, la fe que tiene, que está creciendo, hermano, ¿sí? Requiere ser más resistente. Creen por un rato, pero luego ceden. Entonces, sí, el Señor nos va a sacar adelante. Claro que el Señor va a proveer. Creemos en el Señor. ¿Sí o no creemos? Sí, amén, que declara toda la familia. Pero es solamente un momentito. Necesitas mantenerte ahí. Pero cuando tienes una fe que apenas está creciendo, la preocupación logra entrar. El estrés te toma. Y entonces no te suelta. Empiezas a pensar y a pensar lo malo que puede venir, lo terrible que va a suceder, las cosas que tú no quisieras que le ocurrieran a tu familia, a tu negocio, es lo que empiezas a imaginar, ¿sí? Job dijo que el ser humano es frágil, ¿sí? Y que la vida es breve y llena de dificultades, ¿sí? Todos tenemos problemas, todos. El problema, te decía el domingo, cuando alguien te vea, cuando tienes fe, la gente te pregunta, ¿qué no tienes problemas o qué? No, problemas sí tengo, lo que no tengo es miedo. Amén. No importa, que todos tenemos problemas, eso no hay ninguna diferencia entre uno y otro. La diferencia entre uno y otro es que unos tienen miedo y otros no. Entonces, una persona que apenas está creciendo en la fe, ¿sí? Es una persona que aguanta un ratito pero luego cede. Un ratito dice, sí, en el nombre de Jesús yo lo creo, pero apenas llega a su casa y dice, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sabes que a veces tú te contestas tus propias oraciones? ¿Alguien sabía eso? Ayer se los comentaba a mis hermanos en la oración. El problema es que muchos de ustedes se contestan sus oraciones solos. Padre, te pedimos que suplas esta necesidad. Señor, danos recursos para poder pagar esto y aquello. Terminas de orar y dices, ¿y si vendemos el carro? Ay, o sea, tú te vuelves tu propio Dios, tu propia respuesta. Y si le hacemos así, y si vamos y le pedimos, y si vamos, o sea, y el Señor dice, pues ¿qué no me dijo que yo lo hiciera? Ya lo está haciendo Él. Es una fe que está creciendo, ¿sí? Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. La palabra dice, en mí tienes paz. En mí tienes paz. Solo llénate de mí y tendrás paz. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra ha vencido al mundo. Amén. Jesús dijo, vamos a tener dificultades en esta vida, pero puedes usar tu fe para vivir una vida libre de estrés, creyendo que Dios está diciendo la verdad en todo el tipo de cosas que te están sucediendo. Mira, hay varios de ustedes, lo digo con todo respeto, mi propósito es enseñarles, mi propósito jamás será exhibirles. Amén, de verdad tengo como propósito, mi Señor lo sabe, mostrarte algo. Te dije, viene un problema, ese problema no te hace daño. Tu reacción a ese problema es lo que te puede hacer daño o lo que te puede sacar de ahí. Y muchas personas piensan que si tuvieran un mejor trabajo, las cosas serían mejor. No, el problema realmente no es que ganes más dinero, el problema es otra vez tu reacción ante el problema. Tal vez si yo trabajara en una compañía petrolera mexicana, las cosas serían mejor. Y no es cierto. No es cierto. El problema es cómo enfrentas los problemas que vienen. Si los vas a enfrentar igual, aunque tengas millones de dólares. Ayer nos platicaba otro hermano, pregúntale al hombre más rico de México. Con todos sus millones, que es uno de los hombres más ricos del mundo, no pudo hacer nada por su esposa y murió.
Porque a fin de cuentas lo que te afecta es cómo reaccionas ante el problema. Para que veas que el dinero no sirve para eso. A ver, compra una vacuna contra el cáncer. Compra una vacuna contra el SIDA. No se puede, ¿sí? Así que no se trata de qué me sucede en la vida, sino la forma en que respondemos a lo que nos sucede. ¿Con miedo o con fe? ¿Sí? Ahora, aumentar nuestra confianza en Dios significa aumentar nuestra dependencia de Dios. En un niño, conforme el niño va creciendo hasta hacerse un hombre maduro, se va haciendo más independiente. ¿Cuántas mamás lo han resentido eso? Porque era su bebé y ahora su bebé está creciendo. Esto fue algo que le dijo Irra a su mamá cuando estaba más pequeño. Le dijo, es que papá, tú esto, y aquel le dice un cariño o algo, le dice, mamá, tienes que reconocer que tu bebé está creciendo. ¿Sí? Entonces, y es verdad, se va haciendo más independiente. Pero en las cosas de Dios, entre más maduro seas, más dependiente eres de Dios. Más vas haciendo todo como Él quiere, como Él dice, más vas dependiendo de Él. Entre más maduro seas, más dependiente serás del Señor. Amén. Entonces, ¿quieres saber qué tanto has crecido en la fe? Lo vas a saber a través de las cosas que soportas. Si tú dices, no, ya no pude más, no, tuve que renunciar, ya no soporté la situación que estaba viviendo, eso habla entonces de un crecimiento bueno, pero no suficiente. ¿Sí? Entonces no has crecido, todavía te falta crecer. ¿Cuánto soportas? ¿Cuánta presión soportas? Eso habla de tu fe. Nada más te anunciaron, oye, ya sabes que van a correr personal de la empresa. No, Dios, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que a nosotros no. Hermanos de la iglesia, alguna vez, ustedes saben, disculpen por sacar este ejemplo, pero sucedió. Unos hermanos de la iglesia, pastor, nosotros no queremos evaluarnos lo que el gobierno nos está exigiendo, nosotros no nos vamos a evaluar, pero si usted nos dice, así me dijeron, si usted nos garantiza que no nos van a quitar el trabajo, nosotros nos evaluamos. Yo le dije, Dios nunca te prometió mantenerte el trabajo. Dios te prometió suplir tus necesidades, eso sí, pero la Biblia jamás dice, y yo me encargaré de que siempre tengas ese buen trabajo. Eso no dice. El Señor dice, aunque no tengas un buen trabajo, yo te sustento, yo te saco adelante, yo me encargo de tu vida, de tus hijos, tu familia, yo veo por ustedes. Le dije, así que hagan lo correcto, porque es correcto, nada más. Y si pierden el trabajo, digan, gloria a Dios, Señor, porque eso no es lo que nos motivaba a hacer lo correcto. Lo que me motivaba a hacer lo correcto eras tú. Y tú ordenabas que así se tenía que hacer y ya. Y se quedaron pensando y les dije, ¿van a presentar la evaluación? Y dijeron, es que vamos a perder el trabajo. Le dije, ¿y no que creen en Dios? No, si creemos en Dios, pues dependan de Él. Y lo que estudiamos, hay escuelas particulares, no nos van a pagar lo mismo. Es que tú estás pensando que el dinero es tu proveedor en vez de pensar que Él es tu proveedor. Y ya después vimos, no presentaron nada, pero otros hermanos de fuera, de verdad, no tienen idea cuántos hermanos nos llamaron y pastor, ¿qué hacemos? Presentamos, digo, ¿quién lo ordena? El gobierno lo ordena. ¿Y la Biblia qué dice que hay que hacer? Pues que hay que obedecerlo. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues obedecerlo. Pues ya se aconsejaron solos. Y lo hicieron. Bendito sea Dios. Algunos otros no, también es cierto. Pero quiero que veas, vemos mal las cosas porque estás dependiendo de algo terrenal, de algo humano para vivir, y no me refiero solo en esa área o solo a esa profesión, me refiero a todas las profesiones. Cuando te despiden del trabajo no te sientes mal y empiezas a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a vivir? Sí, hermano, el Señor te prometió, mientras vivas en esta tierra, tú no te preocupes por lo que has de comer, tú no te preocupes por lo que has de vestir. Busca primero lo que la palabra dice, lo que el reino se indica, y lo demás vendrá. Amén. Entonces necesitamos soltarnos de lo terrenal. Entre más estés amarrado a algo humano, a algo terrenal, más miedo vivirás. Más miedo vivirás. Amén. Entonces aprende que todo lo que tenemos
Hermanos, ya llevamos $1,000,000 aquí. Por cierto, traemos el dinero para pagar la mensualidad de este terreno, provisto por el Señor. Aparte estamos poniéndole otras 3 columnas. No solo eso, ni he preguntado cuánto va a costar ponerles columnas estilo romano allá enfrente. Ni quiero que me digan pronto, aparte. ¿Sí? El hermano me dijo, bueno, vamos a hacerlas más delgadas porque hay que poner unos moldes. Y yo no dije nada, le iba a preguntar, ¿y como cuánto cuestan esos moldes? Y como cómo se hace, y aparte esto, y aparte. Pero dije, no, ¿para qué? Más adelante. Ahorita con lo que ya traemos es más con eso podemos. Entonces, mira nada más, lo puedes ver. Te aseguro que alguna vez dijiste, ¿cómo es posible que los israelitas no hayan creído a Dios? Vieron abrirse el mar rojo y no creyeron. Oye, estás viendo cómo está construyendo esto y estás igual que los israelitas en el mar rojo. A pesar de eso no crees. Y es normal que no creas, porque la fe no viene por ver, la fe viene por oír. Simplemente con esta construcción, nuestro terreno ya no vale 2 millones. Va a duplicar su valor. Cuando lo terminemos, el terreno, solo el terreno sin la construcción, va a duplicar su valor. Y todavía más, lo que cueste la construcción todavía va a duplicar su valor ya terminado. Y nosotros no teníamos el dinero para hacerlo. Entonces, con esto te estoy mostrando, el problema no es la falta de dinero, el problema es cómo reaccionas ante esa falta de dinero. ¿Sí? Ahora, algunos que ya crecieron, ya fueron creciendo su fe, entraron en una fe firme, en una fe más estable. Este tipo de fe, hermano, trata de corregir o aprende a corregir la percepción que el mundo te muestra y hace que veas las cosas como Dios las muestra. De tal forma que yo no veo una cartera vacía, ¿sí? No, tiene nada más un montón de papeles y de tarjetas ahí, pero dinero no tiene. Nada, no hay nada de dinero ahí. Pero sin embargo, con la fe en la palabra de Dios, espérenme, es un recibo que debo, no se crean. Entonces, con la fe en la palabra de Dios, en vez de verla, fíjate, y así se ve gordita, y así quiero que se vea, para que cuando me digan, es tanto lo que más van a meter, no hay problema, ahorita lo pagamos. Entonces, tú tienes la percepción de todo está suplido, en vez de tener la percepción de mi cartera está vacía. La nevera, el refrigerador, lo tengo que decir así porque algunos hermanos alrededor del mundo lo conocen por nevera, ¿sí? Entonces, puedes verla vacía o puedes verla totalmente llena, lista para todo lo que tú requieres, en el nombre de Jesús. Es tu decisión. Entonces, la fe firme ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Amén. Cada vez que puedo le digo a los hermanos, a cada el que se me atraviesa le digo, aquí va una ventana, aquí va un portón, aquí va un muro largo, aquí va un portón, aquí va una ventana, con esto cerramos y aquí viene un recibidor, estas son estilo romano. ¿Por qué hago eso? Porque eso es lo que quiero que se mantenga en mi mente, que quiero que esté dando vueltas. Esa visión es la que trae la Amén. Míralo. No es el dinero, no es lo que tienes en los bolsillos o en el banco, es lo que tienes aquí adentro, mirándolo constantemente. Cada vez que una persona está enferma, empieza a mirar un ataúd donde se ve él adentro, y si no cambia esa percepción se va a morir, porque ya tiene una visión. Y Dios le va a decir, pues ¿qué te falta? La muerte, pues ahí va la provisión. ¿Cuántos quieren una provisión para eso? ¿Verdad que no? Entonces necesitas ver las cosas. Cada mes tengo que verme diciendo al señor Lombera, aquí están los 30,000 pesos de este mes. Y me veo pagando, lo veo a él haciéndome un recibo y diciéndome, aquí está, pastor, gracias, ya salimos otro mes. Sí, eso es lo que me dice, ya salimos otro mes. Y le digo, gloria a Dios, amén. Él lo hace posible. De esa manera sucede. Así que cuando vemos la vida desde nuestro punto de vista, nos fijamos en los problemas en lugar de mirar las soluciones. Yo les explico cómo va a terminar eso y yo lo veo terminado en mi cabeza. Y cuando yo lo veo terminado, entonces Dios puede darme la provisión.
Por eso es que tengo que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y algunos de ustedes ya los habré enfadado, yo creo, porque llegan y digo, mira, y aquí va esto, y aquí va lo otro. Y lo hago como mis hermanos saben. Hace rato traje otro pastor y también otra vez explicarle, aquí va una ventana, aquí va un portón, un muro largo, un portón, una ventana, y con esto cerramos. Acá van unas columnas estilo romano, las cuales van a tener el frente del Partenón, así algo así bonito, y para que tenga muy buena vista nuestra iglesia. Y me la paso explicándole y me lo llevé a dar una vuelta, y aquí vamos a poner esto y aquí vamos a poner aquello, vamos a hacer lo otro, porque necesito estarlo viendo. Eso es lo que da la pro. Mira, tengo un chamaco bien latoso, ya yo sé, ya nadie me diga nada, yo lo sé que sí. Sí, no me refiero a Israel, me refiero a Joshua, aunque también es medio latoso el otro. Pero cuando salieron de vacaciones, inmediatamente me dijo, papá, le dijo a su mamá, le dice Chuni, oye Chuni, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones? Y le dijo a mi esposa, ¿ya estás de vacaciones? ¿Ya no vas a la escuela? Y dijo, no, pero de vacaciones a salir. ¿A cuándo vamos a ir a Uruapan? Dijo, eso fue lo que dijo. Y entonces dijo, no, pero pues no, no sé, no vamos a ir. Y dijo, pero ¿por qué no? La maestra dijo, salgan de vacaciones, váyanse a otra ciudad, ¿sí? Y no hemos salido a otra ciudad. Y eso lo dijo me dijo a mí, como a los 3 días un hermano de Estados Unidos me llama y me dice, pastor, ¿a dónde va a salir en esta semana mayor? ¿O va a quedarse en la iglesia? Le dije, hermano, no tengo planes, la verdad, porque pues está la construcción, yo me fui por ese lado, está la construcción y hay que quedarse a cuidarla. Y le dijo, mire, le voy a mandar $200, no es mucho, yo sé que no es mucho, dice, pero le voy a mandar para que salga por allá a un lugarcito, cuando menos para que salga a pasear con la familia. Y llegué y le dije, ¿qué crees? Me dieron $200 para salir. Pues ahora vamos a salir, este chamaco ya lo provocó, porque él estaba todos los días y a cada instante, vámonos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y le jalaba a la mamá el pantalón, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo? La camioneta gasta alrededor de 900 a 1000 pesos de gasolina de aquí a Morelia. Pues gastó la mitad de ida y la mitad con un solo tanque fuimos y regresamos. Ya hemos ido antes y no nos alcanza con un solo tanque. Gastamos, y lo que gastamos, las cosas que queríamos estaban a un precio bajísimo en donde las encontramos. Y todo nos alcanzó, bendito sea Dios. Es decir, 3,350 pesos, pues ¿para qué pueden servir? Pues pagamos hotel, pagamos casetas, gasolina y comidas, y todavía nos compramos cosas. Bendito sea Dios. Y llegamos y no llegamos diciendo, ¿ya cómo le hacemos? Y no, todo llegó bien. Son las que tienen una fe firme. No permiten que las circunstancias les dicten lo que deben de creer. No permiten que las circunstancias les saquen miedo. Renuncio a tener miedo, no, en el nombre de Jesús. No voy a tener miedo. Así que ver la vida desde un punto de vista natural te pone en desventaja cuando se trata de caminar por fe. No veas lo que tienes, no veas lo que puedes hacer, no veas los recursos que haya a tu alcance. Mira los recursos que Dios tiene. Él dijo, yo supliré tus necesidades conforme a mis riquezas. Es decir, Jesús está diciendo que conforme a la riqueza que Él tiene en el cielo, así te va a suplir. No conforme a lo que tú puedes hacer. Amén. Tus sentidos físicos, tus 5 sentidos, siempre tratan de estar en desacuerdo con lo que es posible a través de una fe fuerte, de una fe firme. Siempre van a estar en desacuerdo. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Ahora, ¿qué te quiere decir esto? Cuando te dice que las cosas son temporales, Dios te está diciendo, esas cosas te las dejé ahí para que tú las quites cuando quieras y las cambies por las que quieres. Ese problema que estás enfrentando es, ¿cuándo lo vas a quitar? ¿Cuándo lo vas a cambiar? Que sea temporal quiere decir no está para quedarse ahí para siempre. Ese problema no está ahí para quedarse para siempre. Esa situación no está para quedarse allí para siempre. ¿Hasta cuándo la vas a cambiar? Vino un asunto temporal. Todo el mundo estaba hecho un caos. El Señor, nuestro Dios, salió, vio todo hecho un caos y dijo, sea la luz. Lo temporal empezó a cambiar. La palabra de Dios lo cambió. Las tinieblas se convirtieron en luz. Y luego dijo, haya separación entre la tierra y las aguas.
Y entonces la tierra y las aguas se separaron. Era algo temporal, por lo tanto el Señor lo cambió con su palabra para que fuera algo permanente. Y haya estrellas en el cielo. Tan lo dijo con tanta fe que hasta, como no dijo que haya nada más mil estrellas, dijo nomás haya estrellas. Y como no dio un número, el cielo sigue produciendo estrellas. Cada día nacen estrellas nuevas. El Señor dijo que haya. Y como no dijo cuántas, pues ahí está el universo creando, esperando a que ahora Dios le dice ya con esas. Pero como vemos en la palabra, Dios no ha dicho ya. Amén. Entonces, la fe firme tiene la capacidad de ver lo que todavía no es una realidad para nuestros ojos naturales. Imagínate las columnas estilo romano ahí. Imagínate al ujier, le vamos a dar una varita para disciplina allá al ujier, para que cuando vayas y te recargues con las manos sucias, porque van a ser blancas, suelte ahí, hermano. ¿Sí? Se ensucian. Entonces, no quieren que se las toquen, ¿por qué las ponen? Sí, aún esos chismes y esos problemas, cuando los tengamos, imagínalos también. ¿Sí? Cuando lleguen los niños del que se cayó en el lodo, ¡ay! Se recarga, yo... Quítate, chamo, que lo vuelves a tirar, pero que no ande ensuciando, no te creas. Pero puedes imaginarte esas cosas. Tenlo ahí, dale vueltas. Y de esa manera entonces va a suceder. Amén. Entonces, la fe fuerte, la fe firme, puede liberar la manifestación de la palabra de Dios en la atmósfera de este mundo natural. Puede provocar los cambios. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, también existe la gran fe. La gran fe. Dice la palabra en Mateo 15, verso 22 en adelante: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate que le dijo hijo de David, como diciendo: tú eres el rey. Tú eres el Redentor. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, esta mujer le dicen: no, porque no he venido más que a los judíos, a los gentiles no. Y ella cuando dice: sí, Señor, porque tú recuerdas, a los gentiles les llamaban perros. No era una falta de respeto, así le llamaban los judíos a los extranjeros, ¿sí? Si les hubieran llamado cerdos, entonces eso sí hubiera sido una ofensa, porque el animal más inmundo para los judíos es el cerdo. Pero le llamaron perros, era una manera de decir: son nuestras mascotas, son nuestros compañeros, nada más. Pero ella cuando le dice: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Estaba diciendo varias cosas. Estaba diciendo: yo reconozco que la salvación viene a través del pueblo judío. Reconozco que el Dios de los judíos es el verdadero Dios. Eso ya era algo grande. Y cuando ella dijo también: Jesús, hijo de David, reconociéndolo como Dios. Pero todavía le dice: Señor, yo no necesito el bolillo completo, el pan entero, con una migaja. Para echar un demonio, Señor, con una migaja se puede. Jesús dijo: yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. Te dije una vez, está diciendo: yo de un tafitazo saco un demonio. Eso es con el dedo de Dios. ¿Sí? ¿Has hecho algo con un insecto alguna vez así? De que le acercas el dedo y por allá se va. Eso es lo que está diciendo que Dios hace con un demonio. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. ¿Sí? Entonces, por eso ella dice: Señor, yo nomás necesito tantito, lo más mínimo, lo mínimo, la migaja que se caiga es lo que yo requiero. Jesús se quedó y dijo: grande es tu fe, grande es tu fe. También en otra ocasión, dice la palabra, Mateo 8, verso 5 en adelante: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Recuerda eso, solo di la palabra, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuántos vamos a estar ahí? En el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabes que Jesús ya dio la palabra de que seas prosperado? ¿Sabes que Jesús ya dio la palabra para que seas sanado? ¿Sabes que el Señor ya dio la palabra para que seas libre? Para que tengas paz, para que tengas alegría. Ya dio la palabra. Nada más necesitas decir: Señor, gracias. Señor, no soy digno de que bajes aquí a la tierra y me digas que ya vas a hacer el milagro. Solamente di la palabra. Y el Señor dice: ya la di. ¿O quieres ser como Tomás? Tomás dijo: si no entrare su dedo en mi herida y metiere mi dedo en su herida y mi mano en su costado, no creeré. El Señor vino y le dijo: aquí está mi mano, mete tu dedo. Y aquí está mi costado, mete tu mano. Y entonces él dijo: Señor mi Dios, nada de que tu Dios. ¿Crees porque me viste, Tomás? Por eso me llamas hasta tu Dios. Benditos aquellos que creen sin haber visto. ¿Cuántos quisieran que tienen problemas económicos que entrara el Señor Jesús y fuera con cada uno y le dijera: ten, aquí está tu certificado médico de que estás sano de esa enfermedad incurable, y luego caminara y le dijera a uno: ten, aquí está el dinero que quieres que adeudas, y luego caminara para acá y dijera: ten, aquí está todo lo que requieres para vencer ese problema que te preocupa. Y cada uno de los que fueron bendecidos dirían: gloria a Dios, nuestro Señor es verdadero. No me vengan con cosas. Me creen porque ahí tienen las cosas que querían. Bienaventurados son los que, aunque si yo se los haya entregado en la mano, creen. Amén. No necesitas el certificado médico de que estás sano, la palabra ya fue dada. No necesitas el fajo de billetes para creer que puedes pagarlos, la palabra ya fue dada, tienes que pagarlos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y podría darte muchos ejemplos, hermano, pero la fe, la grande fe, conquista tus emociones, tus pensamientos, conquista tu voluntad. La gran fe ya no se afecta ni en sus pensamientos ni en sus emociones. La persona que tiene gran fe es una persona que domina todo lo que pasa afuera. Amén. Necesitas creer la palabra de Dios. Necesitas hablar la palabra de Dios. La fe, cuando ya tienes gran fe, hasta entiendes por qué hace Dios lo que hace. Lo entiendes. Ella no necesitas explicación. ¿Sí? La gran fe permite eso. Te deja ver cosas que los demás no pueden ver, y te permite hacer cosas que los demás no pueden hacer. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Así que, hermano, el problema no es el problema, sino cómo estás reaccionando ante el problema. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu cabeza y dile: Señor, gloria a Dios, porque yo sí tengo una gran fe? O puedes decir: Señor, tengo una fe firme, pero quiero avanzar hacia la gran fe. O puedes decir: Señor, tengo una fe en crecimiento, pero quiero ir hacia la fe firme. O tal vez tienes poca fe y dile: Señor, pero quiero ir a la fe que está creciendo, que está aumentando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tu problema no es tu problema, sino cómo reaccionas ante el problema. La enfermedad no te afecta el miedo que le tienes. La deuda no te afecta el miedo que le tienes. La situación no te afecta el miedo que le tienes a la situación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, ponemos en tus manos nuestro corazón. Señor, recuérdanos que la fe viene solo por oír y oír y oír y oír, y que no viene, Señor, por pertenecer a la iglesia, por llamarnos cristianos, Señor. Padre, que tu palabra
termine venciendo lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos hoy? Gloria a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor con todo el corazón? Gracias a su palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Con la ayuda de Dios. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, creciendo en nuestra fe. Y aquellos que así lo haremos, decimos: Dios te bendiga. Abraza tanto cristiano como puedas.